Pasan cosas acá. Gira la rueda y recién que... mencionábamos, José Luis, esta convocatoria, por lo pronto, entendemos, no ha sido oficial, pero sí informal. A todos los periodistas nos ha llegado la intención que tiene el gobierno de reunir a la oposición. ¿Para qué? El discurso de bajemos un cambio. ¿Te llegó una invitación? No. ¿Y estarías dispuesto a participar si hay una convocatoria, por ejemplo, del Ministerio del Interior o otra área de gobierno? Sí, debería ser en el ámbito del Congreso, creo yo. Y que sea bien abierto al público, que sea... Si sesionamos el sábado para lo que sesionamos, ¿cómo no vamos a sesionar para el diálogo político? Ese es el ámbito natural, el Congreso. ¿Pero vos crees que sería positivo hacer un diálogo, abrir un diálogo político? Sí, yo creo que el diálogo siempre es importante, en cualquier circunstancia, sí. Aunque sea impostado por una situación tan extraordinaria. Sí, yo creo, pero tiene que ser el Congreso. Creo que hay que revalorizar el rol del Congreso. Si querés, Agus, ponerle la tapa a Porque ya José que no Luis. sesionamos, viste, por lo menos que sea el ámbito ¿no? de discusión política. Claro. Ahí viste que hacemos una tapa por día y ahí No estamos como congelados. Ahora ahí está, mirá. ¿Cómo se sale de esta foto, congelados en el odio? Es la imagen de hace una semana de la pistola en la cara de Cristina Fernández de Kirchner y es lo que genera todas estas conversaciones. Yo escuché con mucha atención tu discurso del sábado y me pareció muy interesante, hasta un punto que dije, esto me hace ruido. Que dijiste que todos los que estaban condenando en esto un atentado contra la democracia no tenían ni idea de lo que es un atentado contra la democracia. Y yo me pregunté ahí, a ver, matar al vicepresidente de un país es un atentado contra la democracia. Para mí no. ¿Por qué? Mí la democracia, a ver, para no aburrir a la gente, no vamos a discutir lo que es la democracia, pero me parece que la democracia es algo que va mucho más allá. No tendríamos por qué aburrir a la gente hablando de la democracia del país donde vive. No, de lo que es la democracia, porque yo creo que no está en juego la vida de la democracia, más yo fui de los primeros que manifesté mi repudio a lo que pasó en la casa de Cristina el 1 de septiembre. Creo que la democracia es un valor que Argentina ha recuperado, hace 40 años que la ejercemos, no hemos perdido la democracia, ni siquiera cuando en la Argentina lamentablemente hubo muertos en Plaza de Mayo, hubo 6 presidentes en 2 meses. A mí no me parece que la democracia esté en juego en estas circunstancias. Hagamos la peor película, insisto, la peor hipótesis. separemos la vida de la democracia. Cristina moría y Cristina, vicepresidenta de la Nación, institución de la República, presidenta del Senado, etc. ¿Qué pasaba en la Argentina si eso sucedía? No sé, pero ¿no crees que la democracia entraba en un problema? No, la democracia no, de ninguna manera. De ninguna manera. Es como que yo tampoco estoy de acuerdo con que hay discursos de odio acá, de ninguna manera. Atengámonos a ¿Qué es un discurso de odio, José Luis? No, discurso de odio, ¿Qué sería? Afortunadamente la Argentina incorporó un montón de tratados a la Constitución, por lo tanto tienen rango constitucional. Y estoy hablando de artículo 75, inciso 22, que incorpora la Comisión Americana de Derechos Humanos, que define lo que es un discurso de odio, en su artículo 13, inciso 5. No te voy a dormir de nuevo, qué es, según la Comisión Americana de Derechos Humanos, un discurso de odio, porque es muy largo, pero el ejemplo es, un discurso de odio es el Ku Klux Klan, un discurso de odio es el nazismo, es algo sistemático, organizado, con un volumen enorme, estos grupos de La Plata que trata de tienen matar al otro. Yo no veo que esto sea así. Estos Yo veo grupos que de La esto es Plata que polarización tienen nada más. obuses de 82 milímetros. Viste que cayó preso el otro día alguien de un grupo neonazi de La Plata que aplaudió el atentado a Cristina y a su perpetrador. Lo encontraron, aparte de con propaganda neonazi, lo encontraron con un obús de 82 milímetros operativo y lo tuvieron que estallar. Gente que aparte se manifestaba partidaria de Javier Milei, pero sacando este asunto, esa gente no promueve discursos del odio, o sea, simbología nazi, obús 82, festejar que se mate a una vicepresidenta. Muy aislada. Esto no es una cosa organizada y que tenga volumen. El volumen de un Ku Klux Klan o el volumen de un nazismo. Estamos hablando de cosas muy gordas. A mí no me parece que estemos frente a eso. Es una cuestión de cantidad de gente, digamos, que está volumen, discurso, penetración en las redes. Hoy sería las redes, los medios, la radio. Yo no veo eso hoy, no veo eso. José Luis... Sí veo que aquellos que inauguraron la polarización o la reinauguraron la polarización a partir de la crisis 2001-2002, que fueron los que la reinauguran, el kirchnerismo, polarizando con todo el mundo. Ahora, como ocurren muchas cosas en la vida, esto te vuelve
te vuelve. Pero para mí nunca fue un discurso de odio, ni siquiera los que reinauguraron la polarización que fue el kirchnerismo, diciendo que hay una línea, todos los que están conmigo son mis amigos, el resto son mis enemigos. Ellos fueron los que la reinauguraron. ¿Me dejas preguntarte hace tantos Tampoco años? creo, perdón, para Sí. cerrar mis comentarios, que esto sea violencia política, como dijo el presidente en su decreto, donde declaró el feriado nacional para que se rindiera repudio al atentado contra Cristina. Tampoco creo eso. Hace muchos años que Violencia vos estás política, trabajando... perdóname. Violencia política son los 70, eso es. Grupos armados para asesinar a los que no piensan como ellos. Te pregunto, hace mucho tiempo que vos trabajás en todo lo que es las ideas liberales y que trabajás desde la economía, trabajás desde la política. ¿Qué sentís cuando tal vez se señala hoy a los libertarios como un sector que está promoviendo el antisistema y que el estar en el antisistema puede generar que algún loco, demente o un delincuente pueda ser captado por esas ideologías? ¿Cómo separamos y explicamos yo que no me tiene una siento- cosa que ver con la otra? No me siento aludido en nada, ni en los discursos de odio, ni en los libertarios, ni en la violencia política. Ese es público, vamos a lo más público y más gordo, una campaña, no, los debates presidenciales, ahí están las propuestas que nosotros hicimos de mi espacio, de lo que hay que hacer en Argentina. ¿Qué tiene que ver eso con un discurso de odio o la idea anarcocapitalista? No tiene nada que ver, siempre he propuesto cosas de sentido común. No me siento aludido para nada. Remarco esto, yo decía que me pareció interesante tu discurso porque vos lo que planteabas ahí era con lo que empezaste, ¿no? Esto de que, a ver, señores, el Congreso no se viene reuniendo, ¿por qué no nos reunimos para tratar las cosas que tienen que ver con, o sea, no se está reuniendo para resolver las cosas que tienen que ver con la vida real de las La personas? Y eso yo decía, y la verdad que tiene Sí, razón. yo no puedo experto en creer ese que un punto. sábado haya sesionado la Cámara de Diputados para tratar este tema que está hoy donde tiene que estar, en el ámbito de la justicia y de la policía. Una vez que sepamos bien de qué se trató, ahí merituemos y yo no tendría problema. Si esto fue una cosa recontraorganizada por una mega organización, un mega partido político, bueno, ok. O sea, si los hechos te lo demuestran, vos cambiarías de posición sin problema. Sí, claro, pero por ahora no, pero no es que cambiar de posición. Yo Bueno, digo, rectificarías ahora tu manera de pensar dejemos a la por los justicia. hechos. Eso me parece un Claro. buen razonamiento también, ¿eh? Sí, dejemos que funcione la justicia, dejemos que funcione la policía. Acá hay que investigar en todo caso qué pasó con la justicia, con la custodia presidencial. ¿Qué hicieron el ejército de tipos que están alrededor de Cristina? Esto para transformarlo en un hecho político faltan años luz. Si es que se justifica tratarlo como tal el día de mañana, porque si esto no llegó a la dimensión que yo creo que debería tener para justificar un acto político, y yo sería el primero que diría que sí, así como te digo, sí al diálogo, pero dejemos funcionar la justicia. Yo lo que creo que acá se está utilizando el hecho, forzándolo en un hecho policial, forzándolo para que sea un hecho político, para sacar de la cabeza de la gente, desviarla de los problemas que realmente tiene, que son los que a mí me molestan que no estemos tratando en diputados. Perdón, José ley de Luis, ¿vos pensás que alquileres, eso puede etcétera. ocurrir? Perdón, yo insisto en esto porque a veces pienso que se subestima a la gente, que la gente compra lo que ve en un medio o lo que observa en una venta en redes sociales y no come, y no cobra, y no Bueno, paga esperá. impuestos. Es como querer tapar el sol con las manos. ¿Vos No, esperá. pensás que todavía cree alguien No, de no, gobierno no, que se no, puede yo creo tapar que con no. algo? Yo Pero creo que es también escuché difícil. hablar lo del Mundial. Escuché hablar de la estrategia de estiremos lo más que se pueda desde el discurso político hasta que llegue el Mundial. Como si el No. Mundial tapara una situación que a la gente le preocupa. Yo creo que la gente no come vidrio, no hay que subestimarla. Ahora, la política tiende a hacer estas cosas. Tiende a hacer ¿Vos estas sentís que cosas. ahora están haciendo ese uso del Sí, discurso no, político? a ver, dado que para mí el hecho, por ahora, es un hecho policial, judicial, estar armando esto de un feriado nacional, convocando a que la gente repudie lo que ocurrió en el domicilio de Cristina, esto de el Senado, foto institucional, repudiando lo que pasó, la Cámara de Diputados, una vergüenza, sesionando un sábado cuando no sesiona para tratar los problemas que tiene la gente, ley de alquileres, un presupuesto que no tenga déficit, el ajuste de tarifa, la boleta única de papel salió diputado, quedó parada en Senado, pero tantas otras cosas. Yo no puedo creer que un sábado sesionemos para repudiar un acto que es repudiable, pero no sabemos si tiene la dimensión institucional para que
el Congreso funcione. Cuando no funciona, De todos para modos, lo que fue digamos una votado. cosa para el que lo ve distraído. Fuiste a la sesión, repudiaste Sí, y claro. diste tus opiniones, porque, Sí. o sea, decir todo, ¿no? Y Claro, lo que a ocupaste uno le tu puede lugar allí. parecer No, no, yo doy la considerable cara. y lo que le Yo puede doy la parecer cara. que hace Yo doy ruido la o que cara, no te gusta, lo que manifiesto puede decir mi experto. desacuerdo y lo dije y lo sigo diciendo. Todavía no está la cosa para transformarlo a esto en un hecho político. A que el kirchnerismo lo quiere hacer no tengo la menor duda también, no tengo duda. Bueno, todavía no habló la vicepresidenta. Vamos a ver qué pasa. Male. Yo quiero insistir en lo que comentaba Eddie con respecto a lo político, José Luis, porque, a ver, la gente, yo pienso en la gente ve el Congreso y no lo ve ni eficiente ni eficaz. Sí, Se ve constantemente... totalmente de acuerdo. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo te escucho decir, desde el ámbito para discutir es el Congreso. El escenario que actualmente se plantea no se va a discutir si hay consenso o no entre la oposición y entre el oficialismo. Vos y el partido no están dispuestos a aceptar mecanismos parainstitucionales, como por ejemplo esto de discutir ciertas cuestiones de la política por fuera del Congreso para llegar a un consenso, porque si no lo que parece es que es un área muy rígida. Esperá. Pero lo que no se entendió mal, lo que yo dije, creo que el ámbito ideal es el Congreso. Ahora, no significa que yo diga que no a discutir en otros ámbitos, ¿no? Pero si a vos te convocan a otro ámbito, vas también. Sí, sí, claro. Ahora, también diría lo que he dicho siempre, no es que te voy a cambiar el discurso hoy. Yo creo que Argentina, si no cambia todo lo que está haciendo... No irías a decir todo que sí, digamos. No iría a decir todo a todo que hay que cambiar todo. Porque esta es la octava crisis económica, social que Argentina vive en 60 años y es el octavo plan económico que fracasa. O sea, 100% efectividad en el fracaso. Entonces, viste, a mí me agarra el mago sin dientes, Guado de Pedro, Cristina, y yo le digo, mira, ¿vos querés cambiar o queremos simular ¿Y que con vamos a Massa cambiar? te reuniste o ¿Eh? estás en diálogo? ¿Con Massa te reuniste o estás en diálogo? Pero como ministro de Economía nunca, como diputado sí, mil Y veces. anteriormente, inmediatamente a su asunción, No, que ha consultado a economistas, ¿qué no. opinas de la gestión de Rubinstein, que también lo conoces hace mucho tiempo vos? No, recién empieza, no podemos. Pero ya tomó medidas. Yo hubiera hecho otra cosa con respecto al dólar, ya lo dije varias veces. Tenemos las también. placas económicas para ir Yo mostrando un hubiera poco y contándole dejado, a si la no gente tenés qué pasó. reservas, es liberar y usar otra ancla nominal que no sea las reservas del gasto público. Quiero mostrarles, porque como contamos una cosa, contamos la otra. Mientras esta discusión política se está llevando adelante, y en un ratito nada más Martín Angulo tiene más información del fuero judicial sobre esta investigación, pasan cosas vinculadas a la economía, importantes, relevantes, que lo han llevado a Massa a viajar a los Estados Unidos, incluso a convalidar el acuerdo con el Fondo Monetario, que significa que lleguen en septiembre 3.600 millones de dólares aproximadamente para pagar al Marce, mismo Fondo déjame que te Monetario. haga un pequeño paréntesis con una cosa que me acaba de llegar. Dale. Un gobernador no oficialista me dice que recibió una invitación de Guado de Pedro para avanzar en un ¿Oficial, diálogo Eddie? político. Oficial, sí. Bueno, entonces es lo que estamos diciendo también, puede que lleve un tiempo. Primero se organiza el oficialismo y es lógico, y después convoca a la oposición. Este no Bueno, es oficialista, ¿eh? ¿Este no es opositor. oficialista? Es opositor. Me dan ganas de seguir preguntándote por dónde Y viene. bueno, el off the record y el telefonito, ¿viste? Estamos todos con el Bueno, telefonito. pero es interesante que estén dispuestos al diálogo. Vos decís, José Luis, que Sí, estarías, pero no importa si no es el ámbito ideal, pero estarías. No, creo que lo ideal es el Congreso, pero si no es el Congreso, seguiremos con un tema acá, con Guado de Pedro. ¿Es un juntarse para ponerse de acuerdo o es solo la foto, el mensaje? No sé para qué lo querrán, no sé. No tengo la menor idea, no me llamaron así. ¿Qué no se sé puede por qué. discutir cuando uno se pone a hablar de discursos bueno, yo lo verbales, primero que diría es- de pegar por encima de la cintura y no por debajo? No, a ver, como no me compro ni la violencia política, ni el discurso de odio, para mí eso no es así, eso no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Yo diría, hablemos de las cosas que hay que hablar. Acá vamos a 100% de inflación, a ver. Acá está. Mirá, 100% vamos con de esto. inflación. Es la inflación más alta después de la hiperinflación. Digo, para que vean que nosotros contamos todo, ¿no? La parte económica la contamos todos los días y lo vamos a hacer hoy también. Si estás esperando una paritaria, y acá quiero discutir este tema con vos también, ¿cómo se pagan las paritarias? Axel Kicillof hoy convalidó... Perdón. Sí, sí. Es un caballero. Se me cayó la lapicera. Convalidó el gobernador de la provincia de Buenos Aires una paritaria estatal que viene con una cuota extra. Venía el ajuste ahora en septiembre. Claro, tenés paritarias cada 3 meses revisando, porque no dan los números de nadie. Pero va a ser 10 puntos por encima esa cuota de lo previsto, 25%, lo que te da una base anual del 70%. Quiero ir una con José Luis. 70% convalidado por el oficialismo de una paritaria anual significa provincia de Buenos Aires, de la ¿no? provincia de Buenos Aires, a sabiendas de que siempre se intenta que la paritaria pública no sea la que lidere las discusiones,
Si esa es la base, entonces, ¿qué inflación estamos proyectando? Este año estás en Sí. 100%. ¿Se llega en diciembre al 100? Yo creo que vamos a estar ahí, sí, pegando en el palo. El año que viene seguro vamos a estar en 100. Eso Porque el significa ajuste de que... tarifa te va a pegar de pleno. Eso te iba a decir, significa que después del cierre del año todavía seguís ajustando los bolsillos, pero no hay paritaria en el verano. No sé si con un 100% con el cual va a cerrar el año no va a haber apertura de paritarias en el verano. Es una situación muy, muy crítica. Pensá que la pobreza te va a estallar con esta tasa de inflación del 100%. ¿Ustedes tienen una proyección de cuánto va a estar el índice de pobreza en diciembre? Y para nosotros va a estar bordeando a principio del año que viene cerca del 50%. En cambio, el gobierno se ilusiona con algunas de las noticias, por ejemplo, hoy de producción industrial. Cuando vos comparás mes a mes, tuviste ahí una caída del 1,2%. Producción industrial, Y julio, contra el año pasado estás vieja arriba. estadística, porque el INDEC tiene que sí o sí mensurar nacional y va retrasado. Ahora, ¿por qué se ilusiona? Porque construcción les dio positivo. Mismo periodo, mes contra mes, julio versus junio, dio arriba 2,2%. ¿Y qué 2,2. los ilusiona? Que ellos lanzaron una suerte de blanqueo para el ámbito de la construcción. Entonces dicen, construcción va a traccionar la economía, el último trimestre va a ser un buen trimestre. ¿Coincidís? No, yo creo que el último trimestre va a ser un trimestre flojo. ¿Qué Flojo, significa no lo veo. flojo? No veo que vayas a crecer cuarto contra tercero, eso es flojo. Yo creo que acá hay dos dimensiones que conviven en la economía hoy. Vos podés mostrar que la actividad está creciendo respecto al año pasado. Algunas actividades empezaron a caer respecto del periodo inmediato anterior, aunque contra el año pasado está todo arriba. Salarios reales están creciendo, el empleo formal está creciendo. Ahora tenés otra película que convive con esa, es una moneda con dos caras, donde la pobreza te está estallando, la indigencia también. Los salarios en dólares de Argentina son miserables. Estamos hablando que el salario blanco registrado, el RIPTE, está en $400 en Argentina. Venezuela y Cuba están en 60, 40. Estados Unidos está en 4.000. El mundo neodesarrollado está en 2.000. Nosotros estamos en 400. Brasil, Uruguay, Chile, ¿no? No estamos hablando Entonces tampoco vamos a de convivir irnos con esa dualidad. Es una durante algún complicación. tiempo. Y vos fíjate que la gran apuesta del gobierno era a este acuerdo con el campo. Había sido colocado como, bueno, el interlocutor al que se enemistó. No, el acuerdo es con los presidente. exportadores. Al productor agropecuario dejarlo de lado porque lo han dejado de lado, No, está- de lado, está- de lado. hay un sector del campo que los está enojado. exportadores. Bueno, son pero otra- digo, se son sentaron otra cosa. interlocutores como la sociedad rural a dialogar y Estaban demás cuando habían en sido... el quinto lugar de la fila. El acuerdo fue con los exportadores, con los que hacen el trade del grano. Y el acuerdo era justamente, les damos un tipo de cambio emparentado quizás más al informal o al contado con liqui, más cercano allí, y no ese retraso que había. Ahora bien, desde Yo el le punto pregunto, de vista... Sí, ¿quién siembra trigo y maíz ahora con el dólar a 200 cuando al trigo y al maíz no le diste los 200? Ya te están pidiendo el dólar Malbec, ¿viste? el sector vitivinícola está enojadísimo y no es el Enojadísimo. único, ¿eh? Y sí. Y no es el único, porque exportan y dicen, ¿por qué nosotros no podríamos Pero tener es que ya lo si hicimos no hay todo inflación? esto, Marcela, ya lo hicimos. Bueno, ¿Cómo espera. creer? Entraron ayer 322 millones de dólares, hoy 465 millones de dólares. Vos decís, qué buena noticia. Bien, pero tuvo que vender también el Banco Central, compra y vende. Hay un punto que yo intento entender de cuán largo puede ser el plazo de efectividad de la medida. Si el Banco Central está pagándole al exportador 200, pero cuando se da vuelta y tiene que vender en el mercado para las necesidades de mercado, vende a 140, hay un desfasaje. Que es del propio Banco Central. Hay una Bien. pérdida, es una pérdida del Banco Central que espero que ¿Cómo se el cubre Tesoro eso? la compense y la muestre esa pérdida. Porque la pueden esconder también a la pérdida. Pero alguien que nos está viendo del otro lado te pregunta, José Luis, ¿qué significa que hay una pérdida del Banco Central? ¿Significa que me van a subir la tasa de interés? ¿Significa más inflación? ¿Significa emisión monetaria? Significa más deuda pública seguro, más intereses de la deuda pública, más impuestos que la gente va a tener que pagar para pagar los intereses de la deuda pública por la pérdida del Banco Central, por haber puesto este mamarracho de 140 para comprar, 200 para vender. Bien. Lo que Pese a deberías esto, haber hecho, porque Sí. si uno critica, creo que tiene la obligación de decir, Una- bueno, ok, una ¿no te propuesta. gusta? ¿Qué es lo que debería hacer? Si te quedaste sin reservas, que es el ancho de espada, para fijar el valor del dólar, vos tenés que elegir otro ancho de espada y dejar el tipo de cambio libre, flotar. ¿Y eso no es más inflación? El ancho de espada debería haber sido el gasto público nominal en pesos. Por esto, este 70% aumento de salario en la provincia de Buenos Aires es un disparate.
Yo quiero mostrarte igual Ahora, que pese a que Massa está en perdón, Estados José Luis, Unidos. porque es lo que pregunta Marce recién. Si cualquier medida que tomás es más inflacionaria, vos estás pegándole a todo eso que decís que está creciendo la A ver, pobreza, inflación. y la acá- indigencia. Entonces, perdóname, porque Sí. me parece, a ver, por lo menos como abogado del diablo, me parece que se critica el plan Massa como si fuera un plan de largo aliento, cuando lo que es casi una emergencia del minuto a minuto. Pero que entonces no amerita ninguna observación el plan Massa, No. aunque sea minuto a minuto. No, pero a ver, si en el minuto a minuto sirve o no sirve, si lo mirás estratégicamente, la verdad que no sabemos. No tenemos ni es la que mínima idea, ni siquiera porque no hay lo un que plan yo- estratégico. Pero ni siquiera lo que yo te propongo es estratégico, es simplemente un minuto a minuto menos malo que el plan Massa, porque todo es malo ahora. Por la situación es Bueno, horrible. la justificación yo de creo que es ellos- menos malo que el plan Massa, lo que yo te propongo. La justificación de ellos es que esto es por un mes solo para la soja, porque si vas a trigo, vas a maíz o algún otro tipo de productos, haces inflación directa. Bueno. Con la soja no la haces tanto. Ese es el planteo, ¿no? Yo lo Marce? que te digo Sí. a vos, suponete vos fueras ese interlocutor del gobierno que me dice eso, yo te digo, ok, el aumento de precios que no lo tenés hoy en alimentos, porque no metés al trigo y a la soja en el dólar Massa, a lo mejor lo tenés porque nadie te siembra ni trigo ni maíz en enero, febrero, A marzo mí del me año que preocupa viene. eso, porque ¿Entendés? me preocupa que en realidad se supone que están adelantando lo que estaba proyectado a ser liquidado y lo están adelantando porque sacan un mejor provecho del precio. Bien, el adelantar significa que ganas tiempo. Porque ¿ganas tiempo para qué? Déjame mostrarte, José Luis, porque en teoría si entraron más dólares y en efecto sí, se negoció un volumen extra en el mercado, que no se negociaba hace tiempo. Uno esperaría que esto no se muestre como lo estamos mostrando en pantalla. Uno no esperaría un rebote del tipo de cambio informal casi en el mismo precio de antes de lanzada la medida. Estás en 2.85, cuando dimos el viernes la cotización, EDI estaba a 2.90, o sea, Sí. 5 centavos de diferencia. Mientras tanto, y atención con esto, suspicacias, va acelerándose el ritmo de evaluación del oficial. Están tratando de achicar la diferencia, pero no pueden achicarla por debajo del 100%. Entonces, si ya estas medidas han con sido una tomadas... suba homeopática de aquel, ¿no? Absolutamente, Eddie. Y con esto, mirá, el contado con liqui bajó un poquito. Sí, 2 centavos. Está más en Estados Unidos. Hoy se reunió pacto para que entre más dinero con otros organismos de crédito multilaterales. Y aún así está la respuesta del mercado. Entonces, ¿cuál es el golpe de efecto? Respecto a lo que hablamos recién con Eddie, yo creo que esto está mostrando que es endeble esto, como es que ya se hizo esto 1000 veces antes y siempre fracasó porque empiezan a haber estos problemas. ¿Quién te siembra trigo porque no le das el dólar a 200? ¿Quién te siembra maíz si no le das el dólar a 200? ¿Quién te planta una uva? Pero yo si tomo no lo que le te das el dice dólar Eddie. al- A ver, José Ya se Luis, hizo este esto. gobierno, falta una elección, tenemos un año, estamos de cara a una campaña. ¿Tiene este equipo económico tiempo para sembrar y recolectar frutos de largo plazo? Pues vos estás hablando de reformas tal vez más estructurales. No, nada de lo que yo te estaba diciendo recién es de reforma estructural. Yo digo, era menos malo para mí un programa donde si te quedaste sin... A ver, el kirchnerismo que vive puteando contra la deuda, ahora festeja que nos endeudamos para que haya reserva en el Banco Central, digamos, ¿me entendés que es esquizofrénico el debate a veces? O sea, si te quedaste sin reservas y vos la vivís, te pasás puteando contra la deuda, que te vas a endeudar afuera ahora para tener alguna Ahora, ¿cómo reserva. interpretás eso que vos llamás esquizofrenia? ¿Desde el punto de vista clínico, psiquiátrico o desde el punto de vista político? ¿Por No, qué? bueno, primero hay clínico, psiquiátrico, ¿Por qué hay? estamos Bueno, medio pero, del coco. pero vos no sos psiquiatra. No, bueno, pero bueno, he hecho terapia, algo sé, ponete. Claro, digo, Toco de oído. ¿cómo interpretás el porqué de esto, haber tenido un discurso en determinada dirección hasta determinado momento y no tener ya este discurso y dejar que Pero Massa lo que es sea el que hace la interesante, gestión, tal vez con otra orientación? Lo que es interesante es que el discurso va por un lado, pero los hechos pueden ir para cualquier lado los discursos, pero los hechos van siempre para el mismo lugar en los hechos. Porque siempre termina tomando deuda con alguien para salvarle alguna papa. No importa qué discurso tuviste. La deuda acá sube siempre. El déficit siempre lo tenés. Los precios siempre te suben. De algunas cosas en los hechos no nos despegamos. El discurso pues te va cambiando. Por eso, la esencia es siempre la misma acá. No importa quién gobierne. Por eso nos va mal siempre. Me gustaría Cambian los envases. Me gustaría para después de la pausa si podés dar una visión general. ¿Viste la agenda de Massa en los Estados Unidos? Que no tiene que ver con medidas puntuales económicas, eso lo están tomando los que se quedaron acá. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves en perspectiva? ¿Usás anteojos vos?
A veces sí, para Ponételo leer de porque ahora cerca. que sos psiquiatra, por ahí das pinta, Ay, es das verdad, la pinta. No Un te día hagas el te vamos piola, a pedir un vos. turno. No te hagas el piola y te voy a sacudir. Queda pendiente. Opa, yo no sé si irme al corte después de Eso esto. es discurso del odio. Discurso del odio, Eddie, vení, Cuestión sentate de acá al lado mío, vení. privilegio. Cuestión Vení. de privilegio, eso es ¿Querés discurso de odio. Te voy a Ya dar, volvemos porque periodista. este debate se puso caliente. Las cosas que te nos sentaron uno encima del otro, yo no entiendo esto. Pero bueno, En teoría las estamos cosas que bien pasan en los cortes en la televisión, el día que se publique todo eso. Menos mal que no. Vamos todos Menos mal presos que con Ya nos peleamos, Eddie, ¿no es cierto? y todo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la pelea? Vos siempre ganás vos. No, Eddie, Dos guapos, acá vos sos ¿Sabés por qué, local. Son ¿sabés dos por qué guapos. ganás? Aparte porque estás entrenado. ¿Qué haces? Spinning. Hago spinning y una vez por semana o dos corro, para variar. ¿Cuántos kilómetros? 10. ¿Dieta? Sí, sí. Antes cuando tenía hambre me clavaba una cuchara así llena de dulce de leche y ahora tengo hambre y como una manzana, una banana. Ajá. Estás ¿Extrañás? light. Sí, claro. cucharada de dulce de Es una leche. vida muy triste esta de la banana versus la cuchara. Pero verte mejor ¿no? Y sentirte, te sentís Sí. más flexible, más, Sí, más sí, ligero. Sí, sí, no me gustaba verme. Fue un shock para mí. Con el COVID te engordar. cambió un poco, ¿no? No, bueno, en el Mucho cuidado personal Empecé a con- bajar, pero el tema de la campaña del 19, que engordé como un pavo, me clavé 20 kilos en 5 meses, ¿viste? Una cosa, ¿viste? Era no hacer nada. No, me estoy, ¿sabes por qué me estoy No, riendo? pero Porque no, yo no, sabía. parate, porque Lo voy a el- contar. No, Yo sabía que estaba muy El director cerca. te hace reír y parece que te estás riendo del entrevistado. Es A mí una me falta dicen de más respeto. cerca de Edith. Ah, No me hagas esto, para Alejate. ¿Estás riendo de mí? Me voy. No, No, le dijeron José Luis es un- alejate No, del no sé. abuelo. Le dice Viejo alejate un conocido poco del mío. abuelo. Vamos, Yo me muchacho. veía en plano y me veía muy cerca. Yo Bueno, parece que me lo has- estoy ya acosando. me Sí, dieron pero el agua, no, me me acercá no la me lo tiren pastilla, al por abuelo, favor. no me lo tiren. Acercame la pastilla que son las 8:30. Me alejo, pero no porque estemos peleados, sino porque estábamos muy cerca. Alejate del abuelo. No puede ser. Bueno, había quedado una No, pero pregunta en serio, no, interesante. pero Deporte. espérate, me interesa a veces hablar con los entrevistados de los temas de la vida real, Y cómo sí, se cuidan, obvio. qué es lo que hacen, cómo está, Bueno, porque yo soy un tipo muy ¿Dormís? feliz, se tengo lo una ve, línea- se lo ve últimamente a feliz. José Luis Espert físicamente. Tiene una pareja muy- bellísima. Muy bien. Nadie. La verdad que estás enamorado, ¿eh? Muy. ¿Cómo influye la política en la construcción de una familia? ¿Se puede sostener? Me pareciera que el político cuando pisa la política abandona el esquema familiar. No. A ver, yo no haría nada de lo que hago sin tener consenso en mi familia. En general, te diría, por una cuestión de costumbre, pero educación. ¿Y Estoy cambió educado mucho así. tu ritmo de vida con la política? ¿La política partidaria, legislativa? No, el ritmo de vida no. Cambió sí las cosas a las cuales te enfrentás, ¿no? Yo vengo de un mundo muy puro, muy limpito, de mucha meritocracia, ¿viste? Si yo se hacía buenos pronósticos, me contrataban más que si hacía malos pronósticos. Si el libro que escribía estaba bien escrito, vendía más ejemplares que si no. Una cosa, ¿viste? Muy Y ahora franca, estás muy un poco más cristalina, en muy el- así, ¿viste? Estás un poco más en el barro. No, esto es un chiquero, no. No es- Salvo honrosas excepciones, ¿viste? Luis, en la oposición te diría otra gente, no sé, con Cecilia Moró la mejor, con Carlos Heller, Silvia Los Penato. ¿La mejor que se conversa bien? Sí, con... Esa es otra cosa que no se sabe, ¿no? Porque UCD es un partido a los políticos se los ve extraordinario. sacándose chispas. No, y cómo es no. la labor parlamentaria, Claro. la conversación despacho a despacho. Ojo, eso no significa, en mi caso, no significa ser hipócrita, porque hay algunos sí que son hipócritas. Para mí lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que se puede ser muy educado y ser muy firme en lo que uno piensa. De hecho, yo me considero así. Y vos muy decís que hay firme. mucha gente que afuera de cámara dice otra cosa distinta a la que dice Sí, en cámara. absolutamente. Sí, Pero se ese perdió- mundo yo no lo conocía, sí, no era mi mundo ese, ¿no? Se perdió un poco la educación también en Sí. la parte pública. Mm. Digo, ¿pensás que eso es algo que Pero debería realmente, en reconstruirse? política, insisto, hay muchas cosas para rescatar, ¿no? Yo, partidos que han trabajado conmigo, que trabajan como la UCD, insisto, muy bien, Republicanos Unidos, el PD, el PAN, gente bárbara, la verdad, gente bárbara. Jimena Aristizábal, mi secretaria, es una cosa extraordinaria. El mecanismo de presentación de proyectos es ágil, se mueve, Sí, eso sí. Si vos querés, se puede si elaborar vos querés, bien. se labura. Otra cosa es si tu proyecto se trata en comisión y si de ahí termina en el recinto. Esa es otra historia. Claro. Pero laburar, nosotros laburamos, pero yo he presentado, mira, está en mi página, está todo a la vista lo que he hecho. Hemos trabajado un montón.
hemos presentado varios proyectos de ley, ahora estoy trabajando en un proyecto de reforma laboral, hemos presentado varios proyectos de resolución, de informes, de interpelación. Ahora, eso si que querés vos, trabajás, ¿eh? que vos llamás, para el que no lo conoce, eso que vos llamás acuerdos o diálogo, ¿eso es la famosa rosca? No, no. ¿Qué es la rosca? La rosca es una manera, es como decir, viste, entrenás y en lugar de decir que entrenás, de decir me fajo. Bueno, es una especie de otra manera de decir lo mismo. La rosca es cuando vos tenés conversaciones con otros políticos, o al menos las que yo tengo, voy a hablar de mí, ¿no? Las que yo tengo sobre proyectos de leyes que se van a presentar en el Congreso. ¿Nadie te ofreció nada raro? No, ¿Todavía? nunca, Ujú. nunca. A ver, el presidente puso muy cuestionado, y creo que hablar en general, y sobre todo viniendo del presidente, es para cuestionarlo. Entre los responsables del discurso del odio puso a los medios, ¿no? Puso a los medios de comunicación y a los periodistas, que, insisto, en la generalización me parece que está mal. Ahora, voy a hacer un ejercicio práctico, pidiendo perdón de antemano. O sea, si acá en vez de decir Cristina dijéramos la jefa de la banda, por manera de decir, si en vez de decir Macri dijéramos el vago ese, si en vez de Alberto Fernández dijéramos como se hizo en un programa, bueno, no hagamos nombre, el boludo ese, o si yo te dijera vos, facho, así ¿eso no es violento? Sí, va a ver, no es agradable, Eddie. Yo creo que eso, violencia no es cultura, no es violencia política, no es discurso de odio, no lo veo. Es mala eso. educación. Sí, para mí, no sé, para mí habría que darle mucho peso a las palabras y a cosas que han sido trágicas en el pasado y en el presente, como la violencia política, a la cual se alude hoy ligeramente. Para mí el discurso de odio también. La verdad que yo no hablaría de esas cosas. Porque no vaya a ser que esas cosas vuelvan, ¿viste? O sea, ¿crees que las estamos frivolizando, que Sí, se las está frivolizando de alguna manera? Definitivamente. Sí, Yo sí. te quiero preguntar como político que pusiste A mí, en por pie- ejemplo, me da vergüenza que un presidente decrete un feriado nacional y vos lees el texto del artículo 1 del decreto, es para que la gente muestre su repudio al atentado contra la vicepresidenta de la Nación. No hicimos un feriado nacional ni por AMIA, ni por Embajada de Israel, ni por Cromañón, ¿viste? O sea, acá hay una politización obscena de lo que pasó y repudio en la casa de Cristina, desde el punto de vista político, para tratar de sacar a la gente del drama diario que vive, de inseguridad, de que no llega a fin de mes, que no se consigue trabajo, etc. Si vos le tenés que hablar a tus votantes, a la gente que te sigue. Con Eddie veníamos sintiendo, porque damos las noticias todos los días, antes de lo que pasó con la vicepresidenta, que estaba cobrando demasiado vuelo. ¿No querés llamarle violencia política? Sí, la violencia física, el hecho de, por ejemplo, seguir a una persona y hostigarla con el celular o gritarle, y ha pasado con todas las aristas políticas. Le ha pasado a oficialistas, le ha pasado a la oposición, ha pasado a ministros que suelen cruzar, que empezaron a darse cuenta que no pueden cruzar desde el Palacio de Hacienda, por ejemplo, a la Casa Rosada porque es un problema, que los siguen, que los acosan. ¿Vos lo repudiás eso? ¿Alguien te está Sí, viendo? claro te que sigue. lo repudio. Para vos Ahora, esa es la forma de repudiar no. lo que está mal. No mal. es discurso de odio, no es violencia política, está mal, lo repudio. Pero yo creo que uno como político tiene que hacerse cargo un poco de eso. ¿Sabes por qué? Porque la gente la está pasando muy mal. Pero está pasando muy mal. Y yo no descarto que yo me coma alguna puteada algún día por la calle. ¿Te pasó? No, pero no descarto porque si bien yo trabajo, porque creo que hay que trabajar y presentar proyectos y trabajar en pos de los problemas que tiene la gente, y más cuando uno es diputado y yo soy un representante del pueblo, ¿viste? Yo formo parte de un conjunto que no está bien visto, que es la política. Sin duda que en algún momento podemos llegar a pagar justo por pecadores acá. La gente la está pasando mal. Por eso, lo dije, lo repito, a mí me da vergüenza que estuvimos sesionando un sábado para lo que estuvimos sesionando, cuando nos cagamos en la gente. Eso no era para la gente. ¿Te eso pasó era en para algún nosotros. momento decir, uy, en la que me metí? No. Pero eso es histórico en mí. Yo me meto y me meto. ¿Y la familia lo padece? Porque estamos hablando de lo que No, en a algunos mi les caso cuesta no. de reconocer que son scratches, y a veces son las familias las escrachadas, los hijos, la aportación de un apellido, los maridos, mujeres, digo, suele pasar también. No, en mi caso, te repito, no me ha pasado nada, ni a mí, ni a ninguno de mi familia. ¿Cómo te nadie. llevas con las redes sociales? Con los que se dice alrededor de A las redes ver, sociales. las tres redes sociales, hay tres redes sociales grandes, o más o menos significativas, Facebook, o cuatro, TikTok,
Instagram y Twitter. Twitter es una cloaca. O sea, vos escribís buen día, la puta que te parió, ¿qué hacés, pelado? Vos? Listo. Hace años que no leo nada de lo que me dicen en Twitter. No lees nada, elegiste no leer. No, porque es una cloaca. Instagram, y es La vida es bella. El título, no la película, ¿no? El título es Sí. flores, moda. Se está contaminando un poco también de la bronca. Facebook ya es de más adultos y TikTok me divierte mucho porque están los jóvenes ahí. Yo vengo recién de 3 de febrero de una charla en un colegio de economía, ¿no? Hablando de lo que es la inflación, de lo que es el Estado, el déficit, el superávit. Y esos son todos chicos de TikTok que estaban felices Claro. de estar ahí. El enganche mío con los chicos sigue intacto y creciente, te diría. Bueno, es una franja de votantes en donde, si antes era la rebelión por izquierda, pareciera ser que ahora en una rebelión neoliberal captó la ideología de los nuevos votantes. Yo lo denomino nuevos votantes porque votaron o una sola vez o están por votar por primera vez. Sí, yo te voy a hablar de mi caso, ¿no? Porque me parece que hablar de otros nunca es lo mismo que hablar de uno. Uno tiene conciencia de lo que le pasa a uno. Hablar de terceros es siempre complicado, de cómo es con terceros, pero hace 5 años cuando presenté mi primer libro, La Argentina Devorada, que después fue un bestseller gracias a la gente, yo cuando fui a la presentación de mi libro encontré una cola de chicos gigantesca y ahí yo no podía creer lo que estaba viendo. ¿Y qué pasó? Pues yo empecé a preguntar. ¿Eran estudiantes de economía o...? No, de cualquiera. Pero yo empecé a preguntar porque nunca me había enfrentado a una cosa así, una cosa tan masiva y de jóvenes. Y ellos veían, en mí en ese momento, ahora en nosotros el espacio ha crecido mucho, una persona que les hablaba con absoluta sinceridad de cosas de sentido común, como por ejemplo, ¿por qué un celular tiene que salir acá un ojo de la cara? ¿Por qué un auto que son 4 chapa con rueda, tenemos el auto más caro del mundo? ¿Por qué desfondarle los bolsillos a la gente para tener una industria nacional? ¿Por qué? ¿Por qué otros países tienen industria y no tienen las cosas más caras del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué acá nos revientan impuestos y a nadie le importa eso? Los políticos siempre te dicen hay que recaudar más y no te rinden cuenta de en qué gastan. ¿Por qué no? ¿Son los hijos de la decepción? ¿Son los hijos de la crisis del 2001, la 2002? decepción con la parte de los empresarios, los políticos, los sindicalistas, los intelectuales, los periodistas, sí. Son chicos que se hartaron, ¿sabes de qué? Mucho me han contado. Me harté de ver a mi padre llorando, pasándola mal en su laburo, no llegando a fin de mes, no pudiendo donar nada. Dicho sea de paso, hay una encuesta que salió en estos días. Los grandes permitidos que se dan los argentinos hoy, ¿ustedes vieron los permitidos que nos damos? Es salir a comer una vez con tu familia al mes. Regalarle algo a tus hijos de vez en cuando. O sea, los niveles de pobreza nuestros. Y eso los chicos lo ven y lo sufren, entonces quieren un cambio. Y encuentran gente, no soy el único por supuesto, que les habla de otra manera. ¿Todos tienen responsabilidad como para captar a ese joven que también está construyendo su Bueno, yo me voy a hacer personalidad? cargo de mí, yo soy muy responsable ¿Y el cuando les resto, hablo. cuando vos mirás el resto de tus pares que le habla a ese mismo público, pensás que hay responsabilidad en los políticos? Sí, a mí me gustaría que tuvieran una... A ver, lo que a mí no me gusta, ¿sabés qué es? Que vos hagas política como una suerte de onanismo. O sea, la política es un servicio público. ¿Qué significa esto? Que vos tenés que hacer propuestas que le sirvan a la persona que está del otro lado del mostrador. En esta cosa horrible que es hablar del llano y del político, como si fuéramos diferentes, somos lo mismo. Nada más que dedicado a otra cosa. Es más, yo creo que somos menos que el ciudadano común porque ellos nos pagan, hacen un esfuerzo para pagar impuestos, para pagarnos el sueldo. Última por mi parte, José Luis. ¿Con Milei no hay más tutía? No, políticamente no. Personalmente, todo bien. ¿Y por qué? Claro, en un ¿Por futuro qué puede haber. políticamente? Sí. Bueno, porque él decidió hacer otra cosa. Él decidió ir solo, hacer todo solo. Él decidió, por razones que ni me importan, él decidió irse solo, irse a nuestro espacio y hacer algo solo. Gracias. Un placer, buenas noches. Ya